Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por apoyarnos y por estar acompañándonos en este segundo webinar que realiza Women in a Legal World para dar presentación a un informe excepcional, a un informe que versa sobre la Ley 11/2018 de revelación de información no financiera. Espero que todos estéis muy bien en estos momentos, en estas circunstancias especiales que estamos viviendo y desde luego esta solución digital de realizar seminarios en webinar pensamos que es una iniciativa importante en tanto en cuanto desde Women in a Legal World no queremos parar. Queremos contagiar ese ansia de hacer actividades y talleres que nos ayuden a inspirar, a seguir liderando, inspirando, que es un poco nuestro lema. Ya realizamos un primer webinar hace unos días, fue un auténtico éxito y esperamos que este también os resulte muy interesante. No queríamos dejar de presentar un informe que está hecho desde hace meses, pero por las circunstancias que todos conocemos se ha ido demorando y nos parecía fundamental que sus autoras, algunas de sus autoras, pues no todas pueden estar hoy presentes, sean las que efectivamente nos digan de primera mano cuáles son sus impresiones y cuáles son sus conclusiones sobre esta información no financiera que tanto ha dado que hablar y mucho más dará que hablar. Hemos querido ser pioneras precisamente en asentar de alguna manera doctrina para interpretar la Directiva 2014/95, así como la Ley 11/2018 a la que hace referencia. Y bueno, desde la asociación Women in a Legal World, nuestro espíritu es precisamente, como decíamos, el no quedarnos quietos, el seguir haciendo y contagiando. Y para eso hemos programado una serie de webinars, de seminarios, que se irán produciendo en las distintas semanas. Para la próxima semana tenemos previsto uno sobre medidas de ejecución procesales, ahora tras la crisis del coronavirus, cómo se van a ir implementando. Y el siguiente será para conmemorar el Día de la Unión Europea, el aniversario de la Unión Europea. Bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a la primera panelista. Es una persona excepcional. Pilar Cuesta es doctora en Derecho y letrado del Consejo de Estado. Es también administrador general de la Comunidad Autónoma de Canarias y ha formado parte del Consejo Asesor de Gómez Acebo y Pombo durante casi una década. Pilar es actualmente, está actualmente en la sección primera del Consejo de Estado y es la responsable de los asuntos provenientes del Ministerio de la Presidencia de Asuntos Exteriores y de Administraciones Públicas. Su currículum es francamente abrumador, pero su personalidad aún lo es mucho más. Es una persona excepcional, de verdad, os lo digo, la conozco bien y ha sido un apoyo fundamental para la asociación Women in a Legal World. Es miembro del Consejo Asesor y, desde luego, una de las personas que más ha impulsado esta asociación y su espíritu. Gracias, Pilar, por esa enorme labor que estás haciendo dentro de la asociación y fuera de ella. Y sin más preámbulo, te paso la palabra para que nos des pues, unas notas fundamentales sobre las características de este maravilloso informe. Gracias. Muchísimas gracias, Clara, por esta presentación tan poco objetiva y cariñosa. Bien, yo creo que uno de los elementos fundamentales para entender el alcance que tiene el informe que hemos elaborado y el análisis de las nuevas obligaciones de divulgación de información no financiera que la normativa comunitaria pone a cargo de las empresas es entender que esta iniciativa no
no es un elemento aislado que surja de manera espontánea y que sea una nueva tendencia que surge ex novo para promover la diversidad en los consejos de administración o en la dirección empresarial de las empresas, sino que es fruto de una larga andadura. Se enmarca en el contexto de lo que se ha venido a conocer como la responsabilidad social corporativa y el entendimiento de que la actividad empresarial no debe limitarse a la producción de resultados económicos para sus accionistas, sino que toda actividad empresarial tiene una incidencia, un impacto en la comunidad, en una pluralidad de sujetos, en una pluralidad de stakeholders, y que por tanto hay una serie de potenciales inversores, de consumidores y la propia comunidad en la que influye o incide la actuación empresarial, respecto de las cuales las empresas deben tener una responsabilidad. Esta configuración de la responsabilidad social corporativa hunde sus raíces a finales del siglo XIX en los postulados del Estado Social de Derecho y se va configurando a lo largo del siglo XX, como consecuencia de muchos movimientos, el movimiento sindicalista americano de los años 50, los movimientos filantrópicos de los años 60 y 70, liderados por pensadores económicos como Milton Friedman, y posteriormente el surgimiento de las ONG, por un lado, y la conciencia medioambiental y su consagración en la Declaración de Río en el 96, que evidencian la toma de conciencia de la responsabilidad social y medioambiental de las empresas. Esto se une a la introducción de criterios éticos también en el gobierno de las sociedades, como por ejemplo en España puso de relieve el informe Olivencia en 1998. El siglo XX cierra así, por tanto, con una consolidada creencia en la sociedad, en la responsabilidad de las sociedades, y ha ido avanzando constantemente en la búsqueda de un equilibrio entre los resultados empresariales y los beneficios para los accionistas y, por otro lado, las expectativas de la comunidad y la necesidad de que las empresas contribuyan de una manera activa a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económico. Esto es lo que se ha venido a denominar como el triple resultado y ha sido objeto de numerosas iniciativas a nivel internacional. Por un lado, por ejemplo, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo en 2006, o en el ámbito comunitario, por ejemplo, la Resolución del Parlamento Europeo sobre responsabilidad social de las empresas en 2007. Estas tendencias se han consolidado y han avanzado. El informe BlackRock de febrero de 2019, denominado Sostenibilidad como futuro de la inversión, pone de relieve que la sostenibilidad es un elemento medular en la evolución de las empresas y además también evidencia que ha habido una transformación, un cambio en la forma de percibir la sostenibilidad. Y una de las tendencias primordiales en esta nueva forma de entendimiento de la sostenibilidad es el crecimiento exponencial en la inversión socialmente responsable. Y dentro de este concepto de inversión socialmente responsable hay un elemento esencial como es el de la diversidad y el de la igualdad. ¿Por qué? Porque se entiende que la diversidad de competencias y de puntos de vista en los miembros de los órganos de gestión en general y de los órganos de administración, dirección y supervisión de las empresas en particular, garantiza por un lado un enriquecimiento de criterios, una mayor solidez en la toma de decisiones y por otro lado combate el fenómeno del pensamiento de grupo. La finalidad, por tanto, de las nuevas políticas de diversidad se incardinan, por tanto, en la inversión socialmente responsable, como se dijo, y se canalizan a través de diversas iniciativas. Ejemplo de ello, por ejemplo, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que se enmarcan dentro de la Agenda 2030 y uno de los cuales, el número 5, es promover la igualdad entre hombres y mujeres. Y otro de los elementos o de las iniciativas fundamentales ha sido la Directiva Europea en materia de información no financiera. Esta directiva, la Directiva 2014/95, se traspuso al ordenamiento jurídico español en un primer momento de una forma un tanto parca y
acelerada porque había vencido el plazo de transposición a través de un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 18/2017, pero luego fue objeto de una transposición más detenida a través de la Ley 11/2018, que como más adelante expondrán otras panelistas, tiene unos contenidos amplios, modifica la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Auditoría de Cuentas, el Código de Comercio, e incorpora numerosas obligaciones en materia fundamentalmente de dos ámbitos. Por un lado, la obligación de divulgación de información no financiera con la finalidad de dotar de transparencia las políticas de gestión de personal de las empresas. Se aplica a grandes empresas de más de 500 trabajadores, las empresas que tengan la consideración de entidades de interés público de acuerdo con la Ley de Auditoría de Cuentas. Y además incorpora una segunda obligación, en este caso más restringida en cuanto a su ámbito subjetivo, que es la divulgación de las políticas de diversidad que se aplican para la selección de los miembros de los consejos de administración, de los miembros de los consejos de administración, de dirección y las comisiones especializadas en las empresas. Estas obligaciones de transparencia son muy relevantes porque permiten evaluar la gestión empresarial por parte de los inversores y de los múltiples stakeholders a los que se enfrentan las empresas. Ocurre, por ejemplo, en el caso de la obligación de publicidad de los planes de igualdad, el acceso a los consejos de administración, a los órganos de dirección, que solo se obliga ahora mismo a las sociedades cotizadas, y esto pues tiene un impacto reducido porque tiene un porcentaje representativo muy pequeño en el tejido empresarial español. No obstante, yo creo que es un punto de avance y quisiera concluir en esta pequeña introducción sobre los contenidos fundamentales de la regulación que en materia de diversidad en la dirección empresarial se contienen en la legislación europea y española y que hemos analizado profundamente en el informe que estamos presentando, señalar dos aspectos que yo creo que son medulares. Por un lado, el de la transparencia, el valor de la transparencia en cuanto a la divulgación de información sobre planes de igualdad y promoción de la diversidad, que yo creo que permiten enjuiciar la actuación empresarial, someterla a juicio y afectar de manera positiva o negativa su riesgo reputacional. Y por otro lado, creo que también supone un paso adelante para avanzar en la gestión del capital humano y en concreto del talento femenino, que yo creo que es un elemento que debe de tomarse en consideración como se deriva de la regulación que hemos señalado. Y bien, para concluir quisiera introducir a la siguiente panelista, que es Cristina Pérez. Cristina es abogada en la asesoría jurídica de la multinacional Ferroglobe desde hace casi 4 años. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, tiene el máster en acceso a la abogacía por la Universidad Complutense de Madrid y también tiene un máster en asesoría jurídica de empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Participa como profesora en la misma, en el máster de asesoría jurídica, y además forma parte de Women in a Legal World Young. Le doy la palabra a ella para que continúe. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. También me gustaría agradecer a la asociación la oportunidad de estar hoy aquí presentando el informe, el cual esperamos que sea muy útil. Mi intervención será sobre la implementación de la directiva en los distintos países de la Unión Europea, y en este sentido lo primero que debemos señalar es que este proceso de transposición se ha ido realizando con diferente intensidad en los distintos países. En primer lugar, tener en cuenta que el objetivo de la directiva, como ha señalado Pilar, es aumentar la confianza y la transparencia de los inversores y los stakeholders para que mediante la información no financiera y mediante el conocimiento de las políticas de diversidad que aplican las empresas puedan tener una visión más global de las empresas. La directiva europea, la Unión Europea ha tomado conciencia de que ya la información financiera no es suficiente a la hora de valorar una empresa y que cada vez los inversores se fijan más en otros aspectos de carácter no financiero, como son los aspectos sociales, los aspectos medioambientales y los aspectos de gobernanza. En esta tercera categoría, por decirlo de algún modo, estaría la diversidad. La diversidad no solo se refiere a diversidad de género, sino a diversidad de edad, a diversidad en la formación y en la experiencia. ¿Y por qué es tan importante la diversidad? En este sentido, ya lo ha mencionado Pilar, señala la directiva que la única forma de
combatir lo que es el pensamiento de grupo, caracterizado porque todos los miembros compartan el mismo punto de vista, es que haya diversidad en los puntos de vista de los miembros, así como que es la forma de asegurar la crítica constructiva en la toma de decisiones y que los miembros a la hora de decidir alternativas o soluciones sean más receptivos a ideas innovadoras. La obligación de incluir en los informes de gestión la política de diversidad que aplican las empresas, de acuerdo a la directiva, se rige por el principio de cumplir o explicar. Es decir, la directiva no ha impuesto esta obligación a las empresas que cumplen los requisitos, sino que en el caso de que decidan no informar sobre las políticas de diversidad, deberán explicar las razones y justificar por qué no lo hacen. En nuestro trabajo hemos mencionado un informe muy interesante elaborado conjuntamente por GRS Europe y GRI, que lo han elaborado conjuntamente, y en este informe se ve detalladamente cómo cada Estado miembro ha ido implementando la directiva. Nosotros en nuestro trabajo nos hemos centrado principalmente en ver qué países han ido más allá en cuanto al tema de diversidad se refiere. Y voy a resumir los tres aspectos que considero más importantes. En primer lugar, el ámbito de aplicación de la normativa. Mientras que la obligación de divulgar información no financiera es una obligación para todas aquellas empresas que sean de interés público o que superen determinados umbrales respecto al número de trabajadores o el volumen de facturación, la obligación de incluir las políticas de diversidad se circunscribe únicamente a aquellas empresas cotizadas. En este sentido, cabe destacar dos países que han ido más allá, que son Austria e Islandia, y que lo que han hecho ha sido implementar esta obligación, en el caso de Austria, a todas aquellas grandes empresas de interés público, y en el caso de Islandia, a todas aquellas grandes empresas y empresas de interés público. En segundo lugar, la verificación por parte de un auditor externo. La obligación que establece la directiva es que un auditor certifique que esa política efectivamente se ha incluido en la declaración de gobernanza. No obstante, son muchos los países que han ido más allá y han abogado por un papel más activo del auditor, en el que el auditor debe controlar y supervisar que esa política de diversidad es real, es efectiva y sirve para conseguir los objetivos pretendidos. En este sentido destacan, por ejemplo, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia y, con algunas particularidades según el tamaño de las empresas, Letonia, Países Bajos y Rumanía. Por lo tanto, son bastantes países los que han decidido en este sentido ir un poco más allá. Por último, sería el mecanismo que ha establecido la directiva para asegurarse del cumplimiento de esta normativa. En este sentido, la directiva no se pronuncia sobre la idoneidad o no de establecer sanciones. No obstante, la mayoría de los países han establecido sanciones a excepción de Países Bajos, Estonia y España. Estas sanciones o multas son de carácter escalonado o bien se remiten a sanciones que ya están establecidas en sus derechos internos, y cabe destacar que, por ejemplo, en el caso de Francia y Dinamarca, la imposición de la sanción se remite a una decisión judicial, y otros países que han previsto la posible responsabilidad de los administradores, como es el caso de Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta y Portugal. Esto es todo y le paso la palabra a mi compañera Claudia Redondo. Claudia es abogada tanto en despachos nacionales como en compañías multinacionales del IBEX 35, cuenta con experiencia en el área de transporte, ferroviario, aéreo y marítimo, así como en las áreas de energía, infraestructura y servicios ciudadanos. Debido a su colaboración en programas de asesoramiento jurídico pro bono, también ha podido participar en asuntos concernientes a educación e infancia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues yo ahora, como ha dicho mi compañera Cristina muy bien, ha resumido que el objetivo de la Directiva 2014/95 es regular la obligación de transparencia e información de las empresas respecto a sus políticas de diversidad e igualdad de género. Para llegar a este punto, es cierto que hay que mencionar que las mujeres han recorrido un largo camino, en ocasiones difícil, en un mundo difícil, para llegar a tener puestos en los órganos de decisión de las empresas. A este respecto, lo que voy a tratar yo ahora es de hacer un breve resumen sobre la situación actual en las empresas españolas respecto a sus órganos de decisión en cuestiones de diversidad de género. Pero antes de eso, me gustaría repasar con todos la definición que da la ONU y la UNESCO de igualdad de género. La igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y obligaciones de hombres y mujeres, de niños y de niñas. Pues teniendo todo esto en cuenta, y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho a nivel académico, social, político, viendo los informes que ahora voy a poder resumir brevemente, podemos concluir que los resultados no son del todo satisfactorios y no se ha llegado a lo que todos esperábamos, ¿no? Que es una igualdad plena a la hora del trabajo y de acceder a condiciones, acceder a puestos de dirección y esas cosas. El informe de Atrevia con la asociación EGECON, que es la Asociación de Ejecutivos y Consejeros, revela que tan solo un 19,4% de los miembros de los órganos de dirección de las empresas del IBEX 35 son solo mujeres. Así que, por lo que podéis ver, es un porcentaje relativamente bajo. Y si además tenemos en cuenta que los órganos de dirección de las empresas se pueden dividir en presidencia, consejos delegados, consejos de administración y comités de dirección, el informe nos enseña que la mayor parte de las mujeres, bueno, del total de 914 directivos que tienen todas las empresas del IBEX 35, tan solo 177 son mujeres y solamente se concentran en los consejos de administración y en los comités de dirección, estando en muy pequeña medida en presidencia y en consejeros delegados. Concretamente, un 8,8% en presidencia y un 3,8% a nivel de consejero delegado. Esto quiere decir que en 2019 todavía no se había alcanzado la recomendación del Código de Buen Gobierno de la CNMV de un 30% en 2020. Y por lo que se pudo saber a principios de este año, tampoco se había logrado durante el año 2019 para principios del 2020. Todavía harían falta 392 mujeres para poder estar hablando de lo que se llama paridad en los órganos de dirección de las empresas. El informe nos dice que en cuanto a empresas del IBEX 35 todavía harían falta 119,5 mujeres y el resto de empresas unas 272. Además, la propia CNMV este año ha dicho que si solamente se sustituyera un consejero por una mujer en las empresas cotizadas del mercado continuo, se alcanzaría el 30% recomendado en las empresas del continuo, pero en las empresas del IBEX 35 se superaría este 30% hasta llegar a un 32%. Si además seguimos analizando el informe, que detalla de manera muy analizada la presencia en cada órgano que he mencionado, de manera detallada y demás, podemos ver que según estos datos, 15 empresas del mercado continuo todavía no tenían ninguna mujer consejera. Las empresas del IBEX tenían al menos una mujer consejera y 35 empresas restantes tenían una. Pero si seguimos atendiendo a los datos, podemos ver que al menos un 40% de las empresas todavía no contaba con ninguna mujer en los órganos decisorios de las empresas, lo cual a nivel social, a nivel cultural, a nivel político es un poco preocupante, ya que la propia Constitución española señala, obliga a la igualdad de las personas y esto, pues, lamentablemente no lo refleja como nos gustaría. Si atendemos a la división de sectores de las empresas del IBEX 35, el sector líder en cuanto a mujeres consejeras es el de bienes de consumo y los peores datos los presentan las empresas de construcción. Si atendemos al nivel total, al número total de mujeres que trabajan en las empresas cotizadas, el sector líder en cuanto a mujeres en su totalidad de plantilla
son el sector de tecnologías y comunicaciones, y las que van a la cola son el sector inmobiliario y las de industria. Además, podemos ver que, además de que lo pone en el informe, nosotras lo podemos vivir a lo largo de nuestra carrera profesional, que en cuanto se inicia la carrera profesional, el porcentaje de mujeres y hombres es relativamente similar, pero a medida que se van subiendo puestos a lo largo de tu carrera profesional, a medida que asciendes, este porcentaje se va estrechando, disminuyendo en cuestión de mujeres y aumentando en cuestión de hombres. Y además esto lo refleja muy bien el informe y menciona que todavía aparece el llamado techo de cristal. Siguiendo la estela de lo que ha dicho Cristina, en cuanto a niveles europeos, podemos ver que España está a la cola, está muy por detrás del resto de países europeos, y Francia es el país líder en cuanto a consejeras en los órganos decisorios de sus empresas, y lo sigue Italia, Suecia y Finlandia. España iría a la par que Eslovaquia, pero quedaría por encima de Portugal. Por lo tanto, y ya para concluir, hay que decir que todos estos datos numéricos, porque son básicamente numéricos y diagramas y estadísticas, reflejan que es necesario que desde las primeras etapas de la educación de las niñas, a lo largo de toda su educación, tanto en el colegio como en la universidad, como en grados de formación profesional y a lo largo de las carreras profesionales, es necesario que se realicen programas de desarrollo del talento femenino para poder llegar a una situación de desarrollo profesional igualitario, con medidas que van a explicar mis compañeras más adelante y que también debatiremos un poco en cuestiones de Digital Equality, como ha introducido Clara. Pues a continuación quería dar paso a mi compañera Sara Pérez, que quería hacer una puntualización sobre el cartel del webinar. Hay un error en cuanto al cartel que se publicó, indica que es Legal Contract Manager en Indra, pero esto ha sido un error. Y actualmente es Legal Contract Manager en CAF. Y antes de trabajar en CAF, Sara cuenta con dilatada experiencia en el mundo jurídico empresarial, tanto nacional como internacional, trabajando en empresas prestigiosas como Indra Sistemas, en el grupo ACS y en el grupo Ferrovial, y en despachos prestigiosos como White & Case, donde trabajó en su oficina de Nueva York. Ha sido la responsable legal de importantes proyectos de contratación pública, financiación y gestión de proyectos, principalmente en el sector de infraestructuras e ingeniería. Bueno, pues le cedo la palabra. Muchas gracias a todas y gracias a Women in the Legal World por darnos la oportunidad de explicar este informe. Buenos días. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación y a todas las panelistas. Ha sido un placer trabajar con vosotras en equipo y, por supuesto, a Women in the Legal World, que nos permite pues, dar visibilidad a este tema que resulta tan importante para tanto un desarrollo sostenible de la sociedad como para buscar una igualdad de derechos, tal y como Claudia ha comentado, tanto de derechos, responsabilidades y oportunidades, tanto entre los niños y las niñas, las mujeres y los hombres. Yo ahora a continuación voy a hacer una pequeña introducción que más adelante quizás podamos debatir conjuntamente, ¿no?, sobre posibles líneas de mejora que se pueden llevar a cabo en la igualdad, porque ya tal y como hemos visto, como han expuesto mis compañeras, la transposición de la normativa que se ha hecho, o sea, de la directiva que se ha hecho en España, principalmente se refiere a un tema de información y el auditor simplemente va a revisar si esa información se ha incluido o no. Pero faltarían determinar el cumplimiento de esos compromisos y llevarlo más allá, tal y como ha explicado Cristina, como se está haciendo en otros países, que la aplicación de esa directiva tiene unos resultados efectivos y positivos, tanto en la diversidad como en la igualdad de género. En este sentido, el Compromiso Estratégico para la Igualdad de la Unión Europea del 2016 al 2019 ya cita más de 30 acciones encaminadas para buscar esa igualdad y se centra, bueno, en 5 áreas prioritarias. En el informe están detalladas mucho más extensamente. Yo ahora principalmente me voy a centrar en 3 de las áreas prioritarias que entendemos que pueden ser importantes de implementar en el caso, por ejemplo, de la transposición a España, ¿no?
Una de ellas es promover y conseguir la igualdad salarial y reducir la disparidad salarial que se produce entre hombres y mujeres, ¿no? La igualdad de retribución salarial ya venía regulada en los tratados fundacionales de la Unión Europea de 1957 y actualmente queda contemplada también en el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta disparidad salarial genera indirecta y directamente un empobrecimiento claro de la mujer y una falta de valoración de su trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, algunos países de la Unión Europea han propuesto incluir dentro de las obligaciones realizar inspecciones y auditorías laborales en las que se pidan unos listados donde se defina con claridad el número de trabajadores, hombres y mujeres, el puesto que tiene cada uno, la retribución, porque actualmente todavía puede haber, o sea, existen en España puestos remunerados hasta con un 20% de diferencia salarial entre hombres y mujeres realizando la misma posición, ¿no? Entonces eso deja a la mujer claramente en una situación pues, de empobrecimiento a la larga, ¿no? Tanto porque cotiza menos para su jubilación, su capacidad es diferente, ¿no? Entonces, otra de las posibles medidas sería la imposición de sanciones económicas, la prohibición de contratar con las administraciones públicas e incluso la posibilidad de que no sean aprobados esos estados financieros y contables en tanto en cuanto no se cumplan también las medidas y los compromisos de igualdad de género y de igualdad salarial, ¿no? Otra de las medidas que también propone el compromiso estratégico es promover medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no? En este caso, precisamente ahora está como muy de actualidad, ¿no? En las que casi todo el mundo tenemos que estar en un tema de teletrabajo, pues es muy importante flexibilizar los horarios de trabajo para trabajar por objetivos y realizar otorgar bonificaciones o deducciones a aquellas empresas que fomenten y promuevan la conciliación de la vida laboral y familiar y también, como por ejemplo en algunos países, otorgar los mismos derechos a los hombres y a las mujeres. El tema es conseguir una igualdad, no es dejar en detrimento a los hombres, simplemente llegar a una igualdad. Entonces, por ejemplo, hay en países como en Noruega, donde la baja o la excedencia por paternidad es obligatoria cogerla tanto para el hombre como para la mujer, de modo que a la hora de contratar las empresas no ven diferencia entre que sea un hombre o una mujer el que pueda tener hijos, porque ambos van a tener que poder obligatoriamente disfrutar de esa excedencia. Entonces es un poco buscar la igualdad incluso a través de también poder otorgar derechos a los hombres. No es un hecho de buscar una confrontación, sino de colocar a las mujeres en la posición que también deben estar, ¿no? Y luego en el tema de la promoción de la representación en los órganos de decisión. Tal y como han explicado mis compañeras, actualmente pues, se reduce simplemente a unos tipos de empresas del IBEX con más de 500 trabajadores o con interés público y sería interesante que esta obligación se extendiera a otro tipo de compañías diferentes porque el tejido empresarial español, el IBEX 35 es un porcentaje muy pequeño en cuanto al número de empresas, con lo cual se quedan fuera muchísimas empresas en las que no tienen ninguna obligación ni tan siquiera de reportar que tienen una intención de buscar esa integración, la diversidad y la igualdad de las mujeres, ¿no? Como medidas para este punto, bueno, pues hay algunas como el tema, por ejemplo, de las cuotas, que en algún momento es controvertido. Hay sentencias del Tribunal de la Unión Europea donde entiende que las cuotas es legítimo y es correcto, siempre y cuando eso no implique una expulsión de los hombres sin motivo de ese puesto, ¿no? Entonces, siempre que se justifique que ambos tienen igualdad de condiciones, pues hasta que se pueda nivelar, hay muchos países que han aportado por el tema de las cuotas, porque si no sería imposible en algunas situaciones poder llegar a superar ese techo de cristal, ¿no?
O sea, está claro, como ha comentado Claudia, que se ve en el progreso laboral de las mujeres hasta una determinada etapa, cómo los hombres y las mujeres van más o menos en el mismo nivel y en paridad, y llega un momento a los puestos de representación donde ya no llegan. Con lo cual también sería importante que todos estos planes de igualdad y todos estos fomentos de la igualdad se integraran desde el inicio de la carrera profesional de las mujeres, porque si las mujeres no llegan a puestos de representación intermedios o directivos, jamás van a ser candidatas válidas para poder llegar al Consejo de Administración, porque directamente se han quedado escalones más abajo, con lo cual no es una candidata que se la va a tener en cuenta para llegar al Consejo de Administración. Y luego, por supuesto, fomentar toda la formación, tanto en liderazgo femenino como en dirección, y incluirlas con ahora mismo, que más adelante lo comentaremos en grupo, con el tema de las nuevas tecnologías, en la nueva situación que nos encontramos, en una cuarta revolución industrial, donde tanto el mercado laboral como las formas de trabajo van a cambiar. Según las estadísticas nos arrojan que la mujer en el sector de las tecnologías y concretamente de las STEAM, que es las ciencias, la tecnología, la ingeniería, artes y las matemáticas, tiene una baja representación. Entonces, tanto desde el origen, desde la propia formación en las escuelas, como en el desarrollo laboral y del talento dentro de las empresas, es fundamental que ahora mismo la mujer esté integrada y esté al día para evitar un empobrecimiento y, desde luego, una situación de igualdad. Y bueno, con todo esto, más adelante lo comentaremos en grupo. Paso a presentar a mi compañera Marta Díaz. Marta es abogada de Cuatro Casas, concretamente del área de Derecho Administrativo y Regulatorio, y asesora tanto en operaciones como en litigios, y cuenta con una amplia experiencia en los campos de la energía, infraestructuras y contratación pública. Ha trabajado para varias firmas internacionales de abogados y como abogada in-house para una compañía multinacional del IBEX 35. Habla inglés y francés. Y Marta nos va a explicar más adelante pues, el tema de las cláusulas socialmente responsables, que es uno de los avances que sí que de fomento de la igualdad dentro de los pliegos y cláusulas administrativas. Muchas gracias, Marta. Gracias, Sara. Y gracias también a la asociación por la oportunidad igualmente de presentar este magnífico informe, que creo que es un fiel reflejo de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Tal y como han expuesto mis compañeras, la tendencia es al alza, es a alcanzar cada vez más la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos, y en este sentido la administración pública tampoco podía quedarse atrás, ¿no? Voy a hacer referencia a uno de los ámbitos en los que tiene mayor influencia la administración a la hora de implantar este tipo de políticas, y tal y como ha dicho Sara, es la contratación pública. No solo, además, me reparo en ella porque represente entre el 10 y el 20% del Producto Interior Bruto de nuestro país, según los datos publicados el año pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, sino porque es el ámbito en el que participa en el mercado activamente la administración. Y dentro de este ámbito de la igualdad, de la tendencia a lograr la mayor representación de las mujeres posibles en todos los ámbitos de la vida de negocios, reparo también en el término al que ha hecho alusión mi compañera Pilar Cuesta, de las inversiones socialmente responsables, porque es dentro de este término socialmente responsable donde también se ampara la contratación pública socialmente responsable, dentro de la Estrategia 2020 de la Unión Europea, que tiende a lograr la mayor inclusión social, medioambiental y dentro de esta igualitaria en los aspectos de la vida de las empresas. Es importante tener en cuenta este concepto porque es ahí donde las administraciones públicas pueden crear una mayor influencia indirecta pero eficaz sobre las empresas. ¿Y por qué? Pues es lógico, ¿no? Una administración pública no va a destinar fondos públicos o no debería destinar fondos públicos a aquellas empresas que no respetan condiciones mínimas sociales y medioambientales, aunque
En este sentido nos reparamos más en el aspecto igualitario. Y es lógico, en cambio, que sí invierta estos fondos en aquellas empresas que sí respeten estos aspectos. Por lo tanto, la influencia es indirecta pero eficaz. Aquellas empresas que quieran participar en la contratación con administraciones públicas tendrán que contar con una serie de políticas, una serie de requisitos, deberán cumplir una serie de condiciones para poder optar a este tipo de contratos. Y no solo como adjudicatarios, sino también como participantes en la licitación. La contratación pública socialmente responsable que se ha incorporado o se ha tipificado en nuestro ordenamiento jurídico de manera eficaz a través de la nueva Ley de Contratos del Sector Público aprobada en 2017, cuenta con una serie de aspectos que, si bien no son obligatorios, son bastante relevantes a la hora de entender hacia dónde tendemos. No es obligatorio incorporar cláusulas sociales en los contratos, pero sí es recomendable, sí se ofrece la posibilidad a las administraciones públicas de hacerlo, siempre y cuando, esto es lógico, aquellas cláusulas se encuentren directamente relacionadas con el objeto del contrato, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, la posibilidad de incorporar como criterios cualitativos la tenencia de las exigencias en materia de igualdad. En este caso, las empresas que cuenten con esta serie de criterios podrán no solo presentar ofertas, sino resultar adjudicatarios y deberán mantener estas condiciones una vez ejecuten los contratos para no incurrir, por ejemplo, en causas de resolución. Igualmente, esta serie de criterios cualitativos que pueden incorporarse también pueden ofrecer un plus a las empresas para obtener una mayor puntuación en las licitaciones, con lo cual este aspecto, aunque no es obligatorio, es bastante relevante y debe ser una tendencia a implantar por parte de las administraciones públicas. En el mismo sentido, también se ofrece la posibilidad de exigir en los pliegos técnicos, no solo en los pliegos administrativos, la inclusión de, por ejemplo, etiquetas, que en nuestro sentido, en el sentido de igualdad, se refiere al distintivo empresarial en materia de igualdad. Este punto sería muy relevante, ¿no? Porque obliga a la empresa a conseguir este distintivo, lo que de nuevo muestra ese ejemplo de esta influencia indirecta pero eficaz en el cambio de paradigma en las empresas. Además de estos tips un poco genéricos que puedo ofrecer, que están en mayor detalle en el informe, sobre oportunidades que ofrece la administración o medidas que tiene y herramientas que tiene la administración para influir en las empresas, hay dos aspectos también relevantes en la ley de contratos que crean una influencia o tienen una influencia muchísimo más directa en la presencia de mujeres y en el cumplimiento que deben tener las empresas sobre la igualdad de hombres y mujeres dentro de sus plantillas. Y me refiero, por ejemplo, a las prohibiciones de contratar. Hay una prohibición de contratar directamente que alude a la tenencia de planes de igualdad en empresas de más de 250 trabajadores. ¿Esto es significativo? No, lo siguiente. Es importante, es una puerta que cierra directamente a aquellas empresas que no tengan este plan de igualdad, con lo cual estas empresas de más de 250 trabajadores que quieran participar con la administración pública obligatoriamente van a tener que contar con este plan. Es una manera de influir absolutamente abrumadora. Y del mismo modo, por ejemplo, en las condiciones de desempate. ¿Quién puede decir que no siempre se llega a un empate, ¿no? en una licitación? Bueno, ocurre más de una y más de varias veces y en este caso una de las causas, de los motivos para poder alcanzar el desempate hace referencia directa a materia de igualdad, con lo cual, llegado el caso, entre dos empresas en la que una no alcanzara, por ejemplo, este criterio de desempate, podría verse fuera de la licitación y no resultar adjudicataria del contrato por un motivo como es respetar políticas de igualdad y contar con planes de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el seno de su propia empresa. Entonces, esto es importante, ¿no? Como digo, la ley de contratos, en relación directa con las directivas de cuarta generación, no impone esta obligación, pero sí abre la posibilidad a las administraciones
de incorporar este tipo de contratación pública responsable en sus licitaciones. Es una tendencia que, bajo mi punto de vista, debe ser cada vez más extendida, debe ser cada vez más implantada, incluso en los contratos menores. No pensemos que esto solo afecta a contratos de grandes cuantías o contratos sujetos a regulación armonizada, no, ni siquiera hay. También en los contratos menores puede ser relevante este tipo de política, y creo que la tendencia debe ser eso, a implantarlo cada vez más, a obligar indirectamente a las empresas a que implanten este tipo de políticas sociales, las respeten, y creo que este es uno de los ámbitos en los que la Administración puede aportar un mayor valor añadido y una mayor influencia a la hora de alcanzar estos objetivos. Bueno, con esto espero haberos dado unas pinceladas de cómo es el panorama en materia de igualdad en el ámbito administrativo, un ámbito, como he dicho, muy focalizado a la contratación pública por ser el ámbito en el que mayor influencia puede ejercer sobre las empresas, aunque sea indirectamente. Y sin más, voy a dar la palabra a mi querida compañera Pilar Risueño. Pilar es actualmente Legal and Compliance Executive Manager para los mercados de seguros y financiero, con foco en proyectos de digitalización y gestión del cambio, Insurtech, FinTech, y tiene más de 12 años de experiencia en el asesoramiento legal y regulatorio como abogada de despacho y abogada in-house, y acompaña a la alta dirección de las empresas en la toma de decisiones y en el diseño de estrategias corporativas. La verdad es que es una fuera de serie en estos temas, y Pilar, pues sin más, te doy la palabra. Muchas gracias, Marta, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias a Women in Legal World por darme la confianza para participar con todas las panelistas y todas las compañeras que hoy no han podido estar en este informe y para presentarlo hoy. Gracias a todas las panelistas por vuestras aportaciones tan interesantes y sobre todo muchas gracias a todos los asistentes por emplear y dedicarnos un ratito esta mañana. Bueno, yo como soy la última trataré de ser muy breve para no aburrir y para entrar rápidamente un poco en el coloquio de lo que es el último bloque que se ha planteado como el Digital Equality. Han aportado ya muchas cosas mis compañeras. Yo simplemente quizás hacer un cambio un poco en lo que es la diversidad como ventaja competitiva, ¿no? Sara, por ejemplo, ya ha hablado de muchas medidas que se pueden tomar y demás, pero me gustaría darle un enfoque de lo que es la ventaja competitiva más allá de la obligación de los planes de igualdad, o más allá del tema estrictamente que nos ocupa de cómo incorporarlo en los informes, ¿no? Para que eso aporte valor. Yo sinceramente creo que podría ser mucho más. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque entiendo que es necesario el cambio en la sociedad y es una necesidad porque poner en práctica la igualdad entre hombres y mujeres no es solo un derecho fundamental, ¿no? como ya se ha apuntado, sino también una ventaja competitiva más allá del ámbito empresarial. Y esto abarca todos los estratos de la sociedad. Los hechos para mí son posibles. Conocemos, por ejemplo, de un lado proyectos de emprendimiento en economías llamadas en desarrollo, ¿no? Impulsados y ejecutados por mujeres que sustentan la economía familiar y local, que soportan incluso más allá de la igualdad. Pero en otro ámbito a nivel más global y reciente, ¿no? Quizás de más rápida actualidad, el liderazgo de mujeres al frente de distintos gobiernos ha mostrado, lo podemos ver estos días, ¿no? Cómo se puede dirigir un país en un entorno de crisis global como el COVID, de manera muy distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Significativo y mediático, por ejemplo, es el caso de Sanna Marin, ¿no? la primera ministra de Finlandia, no solo por ser mujer, sino por su edad, ¿no? Esta cultura milenia y por la manera de gestionar tal crisis, ¿no? De manera que no se dirige a su país a golpe de grandes discursos, y no digamos ya de sugerencias exóticas de distintos inyectables para afrontar la crisis que dejaremos a un lado, ¿no? de cierto señor en Estados Unidos. Sino que, por ejemplo, ha gestionado toda esta crisis dirigiéndose a las personas, ¿no? Que bien podría ser una organización o una empresa, a través de las redes sociales para influir en el comportamiento de la población. No es un caso aislado, ¿no? Tenemos a Catherine Jagdostri, que casi lo sé pronunciar, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, de Islandia, o la de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ¿no? Al frente de sus países desde 2017.
Son otros ejemplos, si bien es cierto que no todos los países son comparables y tampoco hay unos justifican compararlos con igualdad de condiciones, ¿no? Pero a lo que voy, lo mismo ocurre en el ámbito de las empresas. El asunto para mí es que la realidad muestra que la entrada de mujeres al frente de proyectos, empresas, familias y países aporta un poco de practicidad y de ventaja competitiva, muchas veces invisible, que es preciso cuantificar para su adecuada valoración y explotación. Es totalmente cierto que en materia de reporting no financiero aporta, como ya se ha dicho, mejoras reputacionales, posicionamiento de marca, totalmente imprescindibles, ventaja en el acceso a proyectos gubernamentales, mejor valoración de las cotizadas, atracción de inversores socialmente responsables, que también hemos comentado, etcétera. Aporta muchísimas cosas. Pero quizá invite a la reflexión, es preciso que se active este intangible en la contabilidad, ¿no? Teniendo un impacto decisorio en la piel de las compañías. Y esto es posible no solo porque se le puede dar una valoración como la propiedad intelectual, el fondo de comercio, a los gastos de investigación, ¿no? Que nos estamos planteando hoy en día con toda esta crisis global, ¿no? Su gasto de inversión o cómo puede ser valuable, ¿no? En el valor de una compañía ahora mismo y siempre, aunque seamos capaces de verlo solo ahora, ¿no? Cuando la necesidad está aquí. Es decir, no está solo en la misma posición que otros intangibles en la empresa, ¿no? Sino en el caso de la diversidad, en sí también puede ser claramente monetizable, ¿no? Y eso se intenta un poco apuntar también en el informe que nos ocupa. Porque si se analiza, si se explota, más allá de la implementación de planes de igualdad totalmente necesarios y en los que hay que hacer hincapié y presión para que se sigan implementando, se sigan fomentando, se sigan dando fondos para que sean posibles, no solo en la mediana empresa, como contaba Marta, sino también en la pequeña empresa y en ámbitos más amplios. Si se enfoca la diversidad como un business plan o podrían aportar un mayor rendimiento a la empresa. Hay casos en los que no vamos a entrar por motivos de tiempo, ¿no? Pero en sí, a lo que quiero llegar es que la diversidad posibilita llegar a un mayor número de clientes y de stakeholders en las empresas, ¿no? Amplía el ámbito de actuación de toda una compañía y también, como comentaba, la perspectiva y la manera de acometer productos, crisis, lo que hace necesario la incorporación de la diversidad como un más en la estrategia de cualquier compañía. Al margen de todo esto, por otro, de la estrategia empresarial, ¿no? Que es particular para la compañía, también hay que decir que son importantes y se muestra necesario incorporar la diversidad y el compromiso social en la estructura organizativa. De esto ya hemos hablado algo, por tanto, simplemente pasaré por encima modo de resumen para concluir, ¿no? Algunas medidas concretas de esto son pues, las políticas, el código de conducta, los planes de igualdad, con el desglose de medidas oportunas para cada ejercicio, ¿no? Pero también tiene que tener un reflejo, ese compromiso tiene que tenerlo en la estructura organizativa, ¿no? Es muy importante o muy interesante, ¿no? Lo que han llevado a cabo muchas empresas de nombrar un comité de inclusión y diversidad, ¿no? Que gestione la diversidad de una manera top-down, ¿no? Y a la vez unos mandos intermedios, unos grupos de empleados y empleadas, ¿no? De rango interior, que gestionen esa inclusión de forma que se ha hecho llamar bottom-up, yo diría que es intermedia, ya para arriba, para ejercer presión, para liderar, para auditar el cumplimiento de los compromisos sociales adquiridos de la empresa y para que luego, desde arriba hacia abajo, todas estas medidas, ¿no? Puedan calar y puedan implementarse en la estructura de la compañía, ¿no? Haciendo efectivos esos compromisos y que no se queden por un brindis. También es importante hacer hincapié en lo que es toda la ruta del talento, ¿no? En la inclusión de la diversidad, desde el reclutamiento de la selección a la formación continua de las empresas, ¿no? Para que pueda llegar la mujer a esos mandos intermedios para luego acceder a esos consejos de administración. Y muy importante la promoción y la retención del talento, ¿no? Que debemos reducir en estos días. Por último, me gustaría comentar la fuerza de las redes sociales y de las asociaciones, ¿no? Como ámbito de interrelación
para poner en valor esta diversidad como una plataforma de impulso y también como una herramienta de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y como no, el último punto es muy importante en el que debatiremos todas conjuntamente, como son los beneficios del digital equality, ¿no? Esto no voy a entrar para ahora tener una puesta en común, pero es desde luego es una medida que merece mención aparte, ¿no? En suma, para concluir, yo entiendo que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho, pero también es una cuestión estratégica, ¿no? Como el reflejo de la diversidad propia de un mundo globalizado. Y la igualdad de género es un ejemplo muy significativo y la punta de lanza definitiva en esta coyuntura social y económica. Y en este tiempo en el que estamos, ¿no? En palabras de Dylan, de Times de Alexander. Así que bueno, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por vuestra atención y ya voy a dar paso a este último bloque que habíamos propuesto, ¿no? De Digital Equality para llegar a una serie de conclusiones entre todas. No sé si alguna quiere participar en primer término, quizás Sara por todo aquello que apuntabas de las carreras de STEM, o quién quiere participar, quién quiere romper el hielo. ¿Nadie? Bueno, por Pues mi parte... vale, digo, me iba a lanzar yo, por sí, favor, no. No, en absoluto, en Marta, absoluto, por Pilar. favor, ya he hablado yo demasiado, no quiero acompañar. Adelante. No, es que quería así lanzar un poco, ¿no? Uno de los aspectos que hemos tratado en el informe sobre el Digital Equality, en el sentido de que hoy en día, ¿no? Las tecnologías de la información dominan los procesos en las empresas y es importante que yo voy a lanzar como primera medida que se ataje la capacidad de las mujeres para manejarse con estas tecnologías desde la infancia, desde la formación, ¿no? Porque los datos que hemos podido manejar nos han arrojado que no somos precisamente el género que más optamos por carreras tecnológicas y por estudios relacionados con IT y demás, y yo creo que este es un aspecto que a lo largo del informe, mientras trabajábamos en él, he podido ver que es quizás por un estigma, ¿no? Un poco social de que sean los hombres los que desde más pequeños manejen tecnologías y esto puede sonar absurdo, pero es cierto, ¿no? Ellos son los que juegan al ordenador, a los videojuegos, a la PlayStation, a tal, y nosotras las que nos focalizamos en otro tipo de juegos quizás pues a lo mejor más manualidades, más este tipo, que son igualmente ilustrativos, pero que es verdad que nos derivan hacia un tipo de formación menos tecnológica, ¿no? Eso nos crea un poco menos de influencia y yo creo que esto es importante fomentarlo desde estas edades que digo que son muy, muy tempranas. No sé si queréis aportar también algo más en este sentido. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Había una campaña no hace demasiado, ¿no? Para promocionar las carreras de STEM que hablaba, fíjate, que no hay tanta diferencia, ¿no? Entre niños y niñas hasta cierta edad, ¿no? O sea, a partir como de los 4 o 5 años, cuando no tienen, digamos, de dónde reflejarse, ¿no? Pues sí, tienden a seguir otros roles, ¿no? Se ve como las niñas a lo mejor quieren ser astronautas hasta cierta edad y a partir de entonces ya lo que comentabas van en otra dirección, ¿no? Hay una campaña muy, muy significativa de este a nivel global por todas las redes que busca, pues, bueno, mujeres que sí, que son astronautas, que están en otros sitios, que son científicas y que invitan a abrir el foco, ¿no? Y a que los referentes sean más variados para que cada uno pueda elegir de una manera más amplia y no vayamos ya encaminados a ser de cierta manera en general en la vida, ¿no? No son las profesiones entre hombres y mujeres, sino a lo que incluye toda la diversidad. Pero sí, yo creo que está haciendo mucho trabajo lo que es en carreras STEM, que es lo que apuntaba anteriormente Sara, y creo que esto cambiará muy poco tiempo porque las nuevas tecnologías van muy rápido, entonces el enfoque es total, ¿no? No hacer falta acometer grandes planes de carrera para que se sigan en las universidades. El concepto de la universidad de sí mismo ya está cambiando, o el mismo hecho de estudiar algo en la universidad, ¿no? Y todavía no se han inventado, ¿no? Las carreras y las habilidades que se necesitan en las empresas, lo que incluye todo el ámbito y creo que sí, que se puede coger carrerilla, ¿no? Y tomar el liderazgo, la participación y la iniciativa en ese sentido.
Bueno, yo a este respecto me gustaría participar, ya que desde, bueno, mi experiencia personal, puedo decir, mi madre es profesora y es profesora en un colegio femenino, y es verdad que a lo largo de los últimos años, en mi colegio, que además, bueno, es el Colegio Madre Salvatoris, además fue mi colegio, se ha fomentado que las niñas trabajen, que las alumnas trabajen con la tecnología. Ya desde pequeñas las han iniciado en programas de programación, de robótica, de arquitectura, de fotografía, de desarrollos web, de aplicaciones, y la verdad es que en los últimos años se ha podido comprobar que desde mi promoción hasta las promociones actuales, la elección de las alumnas a carreras tecnológicas ha aumentado un montón. Y yo creo que también aquí lo que habría que fomentar es referentes para todos, para los niños y para las niñas, pero sobre todo para las niñas, referentes en el mundo de las ciencias, ya que pues últimamente, sobre todo ahora con las redes sociales, las niñas tienen como modelos pues a supermodelos, actrices, cantantes, pero también deberían tener modelos en el ámbito de las ciencias, como por ejemplo Margarita Salas, o en el ámbito social, en el ámbito político, que se pudieran ver reflejadas en ellas, ¿no? Porque a veces es verdad que las mujeres tendemos a coger como modelos a personas pues, del mundo de las comunicaciones, del cine, de la música, y nos olvidamos un poco del día a día y pues, de lo que verdaderamente pues, gobierna nuestra vida, ¿no? No sé qué opinaréis al respecto, pero yo creo que es importante. Claudia, no puedo estar más de acuerdo. Considero que precisamente este es el espíritu que impulsó la creación de esta asociación Women in a Legal World, crear referentes y que esos referentes sean los que vayan de alguna manera empujando para que cada vez las generaciones del futuro estén ahí, porque pensamos que efectivamente el llegar a los puestos de administración es una cuestión de meritocracia, pero también de estadística. Si te descuelgas y te desenganchas del tren porque piensas que al final eres tú, por ser mujer, la que tienes que renunciar, no vas a llegar. Entonces, es importantísimo para nosotros que estos referentes existan y que todas y todos tengamos muy asimilado que una sociedad mucho más avanzada es una sociedad más diversa. Y las empresas, desde luego, encontrarán una ventaja competitiva en la diversidad, puesto que no somos iguales, somos complementarios, y igualdad ontológica, por supuesto, igualdad ante la ley también, pero precisamente potenciemos esa diversidad que existe entre hombres y mujeres para ser más competitivos en las empresas. Muchísimas gracias a todas, de verdad esto ha sido bueno, un lujo escucharos, he aprendido muchísimo y espero que todas las personas que nos han acompañado también lo hayan encontrado tremendamente interesante. Desde luego, a tenor del número de preguntas que he ido recibiendo, así es. Y bueno, por no salirnos demasiado del horario, que nos habíamos comprometido que en torno a las 11 terminaríamos, vamos simplemente, bueno, pues a dedicar 5 minutos a contestar algunas de las preguntas, puesto que el elenco es muy, muy amplio, que hemos recibido. Y de esta forma, bueno, pues culminaríamos el webinar. La primera pregunta va dirigida a Marta Díaz y es la siguiente. En la matriz de riesgos que se utilizan en el informe no financiero, nos pregunta bueno, pues esta persona que nos está siguiendo, dice, ¿no creéis que falta el impacto real económico que supone las acciones medioambientales de cada empresa, tanto en sus cuentas de resultados como en la repercusión de la sociedad? Es un poco también por el retorno para la empresa y para la sociedad. Marta, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo, bueno, si bien no he participado en esta parte de la elaboración del informe y quizás no pueda aportar demasiado, pero bueno, voy a intentar dar mi opinión. No sé si alguna de mis compañeras que ha participado en estos temas de información no financiera y demás quiera aportar algo. Pero bueno, desde luego que sí, aunque estemos hablando de información no financiera, es importante tener en cuenta el impacto económico. Sobre todo porque, claro, cualquier medida que adopte una empresa, sea en el sentido que sea, bien en el sentido medioambiental, bien en el sentido social, va a tener un impacto y un retorno
coste de oportunidad, me da igual llamarlo así que llamarlo directamente un retorno económico directo, ¿no? En cualquier caso, la influencia es obvia. Entonces, no sé si alguna otra de mis compañeras quiere decir algo en materia de información o financiera, alguna de las que os dediquéis a ámbitos un poco más corporativos que yo, que me dedico a algo más administrativo, pero bueno, encantada de escucharos. Bueno, pues sin ninguna duda, tomar en consideración también las medidas medioambientales tienen un claro impacto económico y sobre todo reputacional. Entonces, es un valor añadido que hay que tomar en cuenta y así se debe reflejar también en el informe de revelación de información no financiera. Tenemos otra pregunta para Pilar Cuesta, que dice: ¿consideras que la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 supondrá un freno en la implantación efectiva de las políticas de diversidad en las empresas? Pues brevemente, creo que por un lado puede suponer un problema para la expansión de la exigibilidad de la obligación de publicidad de las políticas de diversidad, en la medida en la que pueda suponer algún coste o en la medida en la que se prioricen otros objetivos o otros ámbitos de actuación como consecuencia de la crisis, pero creo que la crisis ha puesto de manifiesto dos elementos que pueden beneficiar un avance en relación con las políticas de diversidad. Por un lado, yo creo que ha acelerado una transformación digital que estaba siempre proyectada a medio plazo, pero que no terminaba de culminarse porque no era necesaria. Y esa transformación digital yo creo que puede beneficiar la mayor presencia femenina en determinados puestos, porque yo considero que al final la flexibilidad horaria y la rigidez estructural de la forma de trabajo que tenemos presencial penaliza mucho a la mujer a efectos de conciliación. Y creo que el teletrabajo y esta digitalización puede conllevar una flexibilización horaria y esto a su vez permitir una mayor conciliación y mayor presencia femenina en los distintos escalones en los que hemos visto que conforme se va ascendiendo se va reduciendo esa presencia. Y luego, por otro lado, y en relación con lo que había señalado Pilar Risueño, pues efectivamente yo creo que la crisis ha puesto de manifiesto que la gestión en aquellos países que están liderados por mujeres ha sido óptima. La revista Forbes ha elaborado un informe del que se ha hecho eco el periódico El Mundo sobre los países que mejor han gestionado la crisis y entre ellos identifican Nueva Zelanda, Alemania, Taiwán y Dinamarca, liderados por mujeres. Y luego la revista The Atlantic ha hecho un estudio también muy amplio al respecto y identifica 9 países, todos los señalados, además de Finlandia, Noruega, Islandia, liderados por mujeres, y en los que se pone de manifiesto que las mujeres tienen unas soft skills diferentes de las masculinas, complementarias sin dudas, y que enriquecen muchísimo la forma de gestionar cualquier empresa. Un concepto amplio, también la empresa gubernamental, el gobierno, la gestión en sí misma, que yo creo que evidencia de nuevo la necesidad de esa mayor presencia de diversidad en todos los sectores. Absolutamente de acuerdo. Parece ser que el COVID-19 es el que más ha hecho por la digitalización. Esto es sin duda una externalidad positiva de esta crisis que estamos viviendo y creo que además va a ser un impulsor de la flexibilidad laboral y que duda cabe que eso nos va a animar a las mujeres a seguir ahí y a poder conciliar mucho mejor. Está clarísimo que esto es imparable, tenemos que seguir mucho más allá. Esta pregunta va dirigida a Cristina Pérez. Le preguntan, en cuanto a la política de diversidad, ¿qué información debe incluirse de acuerdo a la Directiva 2014/95 en el informe de gestión? La política, la directiva lo que establece es que la política, en primer lugar, tiene que ser una descripción de qué es lo que se está haciendo, pero no solo se limita a eso, sino que además hay que incluir los objetivos que se pretenden conseguir mediante la implementación de esa política. También la directiva menciona que
es importante señalar los métodos mediante los cuales esa política se va a implementar y, por último, cuáles son los resultados que se pretende tanto en la implementación de una nueva política o con la aplicación de una que venga ya aplicándose durante ejercicios anteriores. Sería un poco no quedarse únicamente en la descripción, sino ver qué objetivos, resultados y método de implementación. Implementación. Muy bien. Ir más allá. Pues ya con esta última pregunta, que la dirigen a Claudia Redondo y a todas el panel de ponentes, nos vamos a cerrar, porque es además una pregunta como de cierre que nos viene muy bien, y algunas se quedarán en el tintero, lo sentimos, pero es por no salirnos más del tiempo. Por supuesto, por escrito podéis preguntarnos todo lo que os interese. Y es la siguiente: España queda muy por detrás de países europeos como Francia y Alemania en cuanto a la presencia de mujeres en los consejos de administración. Esto puede ser poco alentador para las mujeres. ¿Por qué es vital que le demos importancia a las mujeres en los consejos? Bueno, pues yo creo que esta respuesta la pueden contestar todas mis compañeras porque es como un resumen de todo lo que hemos contado, pero yo creo que tener una mujer, que las mujeres estén en los órganos de decisión de las empresas, tiene beneficios para todos. No solo para la propia mujer, porque es un premio, un logro a sus esfuerzos, es un logro personal, sino que también hay muchísimos informes que demuestran que las empresas que cuentan con mujeres en sus órganos de decisión son más rentables, tienen más beneficio y además atraen más clientes, sino que ya no es simplemente eso, no es simplemente hablar de beneficios, es que una empresa que tenga directivas, que tenga mujeres en los órganos de decisión, tiene más riqueza, porque hay mucha más riqueza de opiniones a la hora de tomar decisiones. A lo mejor pueden ser muy opuestas, porque puede haber medidas que, por ejemplo, a un hombre no se le ocurre, no porque no quiera, sino porque es que él no lo necesita. Por ejemplo, las medidas ahora que hay en los centros comerciales de tener una sala de lactancia. Los hombres no necesitan una sala de lactancia, entonces a lo mejor no se le ocurre. O tener guarderías en las empresas, son medidas que favorecen la conciliación y yo creo que las mujeres pueden ayudar a enriquecer a una empresa con nuevas ideas y con frescura además, ¿no? Porque además se ha demostrado que cuando una mujer está en el consejo de administración y hay mujeres directivas, hay como mejor ambiente en las empresas, ¿no? Se han demostrado en informes sociológicos y creo que es muy importante. Absolutamente de acuerdo. ¿Alguna panelista más se anima a responder ya a esta pregunta de cierre? Pilar Risueño. Venga, me animo. O Sara, Sara sí va a animar, que creo, ¿no? Sara. Nada, simplemente Sois todas unas animadas, así que seguro que todas querréis decir. Era simplemente apoyar un poco lo que ya han expuesto mis compañeras. Es que, y como ha expuesto Pilar Cuesta, ¿no? O sea, las mujeres tienen unas soft skills, unas capacidades, una resolución de problemas, un entendimiento de las circunstancias de la diferente visión de a lo mejor de la gestión de los problemas o la gestión de los riesgos en una compañía, que es muy enriquecedora, tanto a nivel empresarial como a nivel social. Por lo tanto, la forma de sentir, la forma de pensar y las habilidades que tiene la mujer per se complementan muy bien con todo lo del hombre y enriquecen. Entonces, por lo tanto, por supuesto que tener mujeres en los consejos de administración es enriquecedor, porque técnicamente son muy buenas, los expedientes más altos hoy en día, casi en un montón de carreras son de mujeres, o sea, no hay ninguna duda que profesionalmente lo son, y luego por las propias soft skills que aportan y que se complementan con las del hombre, y creo que puede ser esa cooperación muy positiva social y empresarialmente. Claro que sí, esa practicidad, ¿verdad? Esa capacidad de mediar disculpa clara, ¿no? Que se está mostrando, ¿no? Todos tenemos en mente a Merkel estos días, ¿no? Mediando y haciendo pactos, ¿no? Nos guste o no nos guste la figura política. Disculpa clara. Sí, esa capacidad asertiva que caracteriza a las mujeres, empática y por otro lado sensible,
no cabe duda que son valores que complementan muchísimo también al lado masculino. Y cuando las empresas consiguen unir los valores masculinos y femeninos, son mucho más eficientes, son mucho más competitivas y las empresas no dejan de ser, en definitiva, una parte de la sociedad. Logremos empresas más competitivas y seamos una sociedad cada vez más competitiva, donde haya un equilibrio entre nuestras vidas personales y profesionales, y para ello lo que se precisa es corresponsabilidad. Aboguemos por la corresponsabilidad entre hombres y mujeres para que entre todos podamos estar haciendo una sociedad cada vez mejor, efectivamente más competitiva y más complementaria, ¿no? Muchísimas gracias a todas las panelistas, muchísimas gracias por este informe, que es un verdadero lujo leerlo, y además os habéis adelantado porque prácticamente no hay doctrina al respecto y bueno, pues es un informe que sienta doctrina, y desde luego cuando ya podamos reunirnos presencialmente se hará una revisión del mismo, una actualización, y se presentará esa segunda edición de manera presencial, dándole también pues toda la visibilidad que merece. Y un aplauso para vosotras, panelistas, porque lo habéis hecho de verdad de maravilla. Gracias por vuestra labor y gracias por seguir conectándonos. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A todos y todas. Gracias a todas. Muchísimas gracias. Que tengáis un buen día. Igualmente. 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 Adiós. Adiós. Chao, adiós.